¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Soy el pastor Jorge Lonzi, estoy aquí en las Islas de Tigre, en el delta argentino. Mirá, a ver si muestro para allá. Estamos a orilla del río del Carapachay. Este es mi muelle, estoy sentado en el muelle. Quería tomarme este momento para compartirles algo que el otro día estuvimos hablando con la iglesia que nosotros pastoreamos. Las semanas nos juntamos en un Zoom a poder leer la escritura, y a ver qué podemos sacar, qué tesoro podemos sacar de allí. Estamos leyendo el Nuevo Testamento en el orden que fueron apareciendo las cartas, no en el orden que están, sino en el orden que fueron apareciendo, para recibir el Evangelio tal cual como lo recibió la primera iglesia y para poder entender lo que la primera iglesia entendía. Porque nuestro anhelo es volver a vivir como esa primera iglesia. Eh, no solamente en las formas, que siempre era por las casas, sino también en el concepto que esa primera iglesia tenía, de una iglesia que estaba totalmente enfocada en predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, en hacer discípulos de Jesucristo, y eso era primordial para ellos. Creo realmente que la iglesia se ha desviado de esa misión, se ha desviado de ese propósito original. Estamos muy entretenidos en diferentes cuestiones, pero de alguna manera hemos dejado de lado eso. Hoy hablar de hacer evangelismo o de ir a las casas o de llevar el evangelio a otro lugar es como, bueno, enseguida te dicen, porque sos evangelista. Bueno, nosotros somos pastores, somos maestros, o hacemos esto, o hacemos conferencias, o hacemos alineamientos. O sea, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Todo es bueno para que la iglesia pueda ser edificada. Pero hay algo que es muy importante, o sea, no podemos dejar de lado que tenemos un plan que Dios nos dio y que es la evangelización global y que es el discipulado de esas personas que van siendo evangelizadas y poder manifestar el gobierno de Cristo en todo lugar. Y el gobierno de Cristo se manifiesta en todo lugar por vidas que son realmente transformadas, que son vidas que se han encontrado realmente con Cristo, que han nacido de nuevo, y en ese nacer de nuevo viven en una condición en la cual uno puede darse cuenta si realmente esa gente nació de nuevo o no. Sinceramente creo que hay muchas personas que hoy en día dicen ser cristianos que no han nacido de nuevo y han tomado el cristianismo como una forma de religión, pero no como la vida misma. De hecho, Jesús no nos llama a ser cristianos, Jesús nos, nos llama a ser hijos de Dios. Un hijo de Dios que vive observando al hijo, que es el primer hijo, era el único hijo, después se convirtió en el primer hijo de Dios, de muchos hijos que vinieron. Entonces la identidad que nosotros recibimos de hijos. Si nosotros vemos al hijo, oímos lo que el hijo nos dijo y vivimos de acuerdo a lo que él nos enseñó, entonces nosotros podemos experimentar la vida de un verdadero hijo de Dios. Y cuando uno se convierte en un hijo de Dios y vive como un hijo de Dios, las religiones quedan fuera, porque todo lo que la religión creó ha sido hecha por los hombres. Diferentes formas, diferentes cosas que los hombres fueron armando para poder generar las religiones que hoy tenemos. Y Dios mira del cielo y dice, ninguna religión me representa, lo que me representan son los hijos y lo que me representan son la iglesia. Pero la iglesia que él dejó, no la iglesia con un apellido, ¿no? Iglesia católica, iglesia evangélica, iglesia esto, iglesia aquello. La verdadera iglesia, la que está constituida por hijos de Dios que son parte del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de esa iglesia. Ahora, no me voy a meter mucho en ese tema, pero lo que sí quiero hablar, tomarme estos minutos para poder compartir con ustedes, es que, por ejemplo, el otro día estábamos leyendo con la iglesia algo en Hebreos, y desde allí hubo algo que el Señor me ministraba el corazón para poder compartirles. Y lo que yo veía en Hebreos 10, voy a leerlo aquí de mi celular, en Hebreos 10, capítulo 10, verso 22 en adelante, si quieren leemos un poquito más arriba, dice, todo Hebreo está hablando de la superminencia de Cristo, de lo importante que es Cristo. Todo el hebreo se está hablando, dice, Cristo es mayor que los ángeles, Cristo es mayor que los profetas que lo anunciaron y que nuestros padres, antepasados oían. Cristo es mayor que la ley, Cristo es mayor que el templo y que el tabernáculo,
De hecho, Cristo es un nuevo sacerdocio. Cristo no es sacerdote según el orden de Aarón, sino el orden de Melquisedec. Y en ese orden, ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que está por encima de todo lo demás que se venía manejando en ese tiempo, ¿no? O sea, lo ponen a Jesús como lo más importante de todo. Teniendo en cuenta esta situación, nosotros tenemos que empezar a entender cómo es que debe ser nuestra relación con Dios y cómo nosotros debemos ser iglesia también. Entonces, cuando estaba leyendo Hebreos en un momento, fue muy interesante lo que estábamos viendo, porque dice que Jesús nos abrió, verso 20, Hebreos 10:20 dice, Jesús nos ha abierto un nuevo camino y vivo a través de la cortina o del velo, es decir, a través de su cuerpo. Además, en él tenemos un gran sumo sacerdote que está frente a la familia de Dios. Y puesto que es así, acerquémonos a Dios con un corazón sincero, con plena seguridad de la fe, ya que en nuestro interior hemos sido purificados de una mala conciencia y exteriormente hemos sido lavados con agua pura. Sigamos firme la esperanza que profesamos, porque Él cumplirá la promesa que nos hizo. Este versículo es el que más quiero resaltar. Dice que en nuestro interior hemos sido purificados, ¿sí?, de toda mala conciencia y exteriormente hemos sido lavados por agua pura. Estos dos puntos quiero hablar con ustedes hoy lo más breve posible. En primer lugar, un verdadero cristiano se reconoce. Uno puede reconocer quién es un verdadero cristiano. Porque lo primero que pasa con un verdadero cristiano es que nació de nuevo. Y si nació de nuevo, ¿sí?, si nació realmente de nuevo, porque no todos han nacido de nuevo, muchos han creído en la religión nomás, muchos se han quedado con la religión, pero no han nacido de nuevo. Si alguien realmente aceptó el señorío de Cristo en su vida, que esto significa entregarle mi vida a Cristo para que Él la gobierne totalmente, y entonces creo que me perdonó el pecado, creo en la resurrección, todas las cosas que debemos creer, y entrego mi vida, el Espíritu Santo viene a mí y me hace nacer de nuevo. En ese momento comienza en mi vida una limpieza de esa mala conciencia que dice la Escritura, donde nosotros pecábamos sin tener ningún problema. O sea, no nos sentíamos mal por pecar, no nos pasaba nada en el corazón, hacíamos lo que hacíamos, decíamos lo que hacíamos, lo que decíamos, eh, no sé, maltratábamos a la gente o no, el pecado que se te ocurra, o teníamos pecados sexuales, o teníamos, no sé, cualquier tipo de pecado, chisme, murmuración, degradación de la otra persona, indiferencia, altanerismo, orgullo, pedancia, todas las manifestaciones del pecado. Y cuando nosotros no éramos hijos de Dios, que el Espíritu Santo no había venido a nuestra vida, todavía para nosotros nos daba lo mismo, no nos importaba. De hecho, nos justificábamos que estaba bien lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia estaba muerta. Nuestra conciencia de Dios estaba muerta. Nosotros no teníamos conciencia de Dios. No teníamos conciencia de que hay un Dios que está en el cielo, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Y no conocíamos los atributos de Dios. Entonces nosotros hacíamos lo que hacíamos porque no teníamos conciencia de Dios. O sea, ni nos importaba si Dios existía. Es mi vida y punto, hago lo que quiero, me van a tener que aguantar, me van a tener que soportar por lo que hago, ya está. Ahora, cuando vino el Espíritu Santo en mi vida, lo primero que me da es conciencia de pecador. Inmediatamente soy consciente que estoy pecando, que estoy ofendiendo a mi Creador, que estoy ofendiendo al Padre Celestial, y en ese momento es crítico, es crucial en la vida de un hijo de Dios, porque empieza una transformación en mi vida. Soy lavado de una mala conciencia, ¿sí?, de obras muertas, dice la Escritura, una conciencia de obras muertas, de pecado. Soy lavado de todo eso, se abren los ojos de mi espíritu y puedo ver a Dios como rey, como gobernante, y puedo oír las enseñanzas de Él y las puedo comprender y las atesoro en mi corazón. Entonces empieza todo un proceso de transformación en mi vida, donde ya no me da lo mismo. Hay gente hoy que dice que es cristiana y le da lo mismo. Hay gente que dice cristiano, yo soy cristiano, sí, sigo a Cristo y demás, y de repente, no sé, te celebran cualquier festividad que hay en la tierra, te celebran, no sé. No me voy a meter para no generar conflictos en los comentarios que va a haber después de este video, pero analícense cada uno de ustedes. Terminamos haciendo cualquier cosa porque no tenemos conciencia todavía de que tenemos un Dios que todo lo ve. Hay cristianos hay gente que dice que es cristiana, que yo creo que no son hijos de Dios todavía,
que no han nacido de nuevo y que se permiten hacer cualquier cosa. Y no tiene que ver ya con inmadurez espiritual, no tienen que ver con que no, no sé, no fueron discipulados, con que no, no. No, hermano, el principal discipulado y la principal transformación de nuestra vida lo hace el Espíritu Santo dentro nuestro. El Espíritu Santo viene adentro nuestro en el momento que nacimos de nuevo, nos lleva a leer las enseñanzas de Jesucristo y con esa enseñanza nos empieza a medir. Empezamos a medirnos con esa enseñanza. Ya la palabra de Jesús, ojo cómo midan los demás, porque con la vara que medís va a ser medido, empieza a tomar un protagonismo muy fuerte en nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo ahora ya no puedo medir a los demás, me estoy midiendo a mí mismo primero. ¿Y con quién me mido? No me mido con los demás, me mido con Cristo mismo, me mido con Cristo que es el modelo que debo seguir. Entonces, toda mi vida empieza a ser transformada. ¿Por qué? Porque fui lavado en mi interior, fui regenerado en mi interior, recibí en mi interior al Espíritu Santo que me limpia de una mala conciencia y me da una nueva conciencia, una conciencia de no hacer las cosas por pecado, una conciencia de santidad, una conciencia de misericordia. O sea, todo el tiempo yo ahora comienzo en mi mente a obedecer a Dios en todas las cosas. Entonces, esa nueva vida que yo recibo me hace vivir honrando a Dios todo el tiempo. Yo tengo conciencia de que tengo un Padre en el cielo que está viéndome como hijo, esperando los frutos de mí todo el tiempo, los mismos frutos que esperó de su Hijo Jesucristo. Y también se me abre el entendimiento para saber que Cristo, que Jesucristo es un rey que está sentado en el trono y que también me está demandando obediencia para que yo viva conforme a lo que él enseñó. Entonces ya mi vida empieza a ser transformada. Yo ya no digo que soy un cristiano nominal, un cristiano que, bueno, soy cristiano porque tengo la Biblia, porque voy a un templo, porque voy a un culto, o porque ya no voy a un culto, pero por lo menos soy cristiano y hago bien a la gente. No se trata de eso. Se trata de cambiar tu conciencia. Se trata de cambiar tu conciencia y vivir para agradar a Dios. Eh, y el otro punto que dice ahí la escritura es que fuimos también lavados por el agua que nos purifica. Y externamente fuimos lavados, dice. Internamente fuimos limpiados de una mala conciencia y externamente fuimos lavados por el agua que purifica. Si bien se está refiriendo al bautismo, se está refiriendo a esas aguas que de alguna manera simbólicamente nos limpian de todo pecado para poder vivir una nueva vida, pero nunca nos olvidemos que el bautismo, el verdadero bautismo, significa una identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para andar en nueva vida. Entonces yo me identifico con la muerte de Jesús para morir al viejo hombre, que soy yo, con todo el pecado que tiene, sepulto mi viejo hombre para no volverlo a traer nunca más y resucito a una nueva vida, a un nuevo tiempo donde voy a andar en novedad de vida. Esa novedad de vida tiene que ser una vida agradando a Dios. Pero en el contexto que lo está diciendo también el escritor de Hebreo, tiene mucho que ver con todo lo que viene hablando anteriormente, no solamente con esta purificación que tiene que ver con el bautismo y demás. Tiene que ver también con las formas. Ustedes tienen que entender algo, que cuando alguien se sumaba a Cristo, cuando alguien reconocía a Cristo en la primera iglesia, se bautizaba y se sumaba a la iglesia, inmediatamente dejaba de practicar todo lo que tenía que ver con la ley. Todo lo que tenía que ver con la ley, los profetas terminaba. Los profetas lo anunciaban a Cristo y la ley ya no era su forma de seguir. ¿Por qué? Porque ahora Dios dice, y escribiré mi ley y en su mente y en su corazón. O sea, ahora el Espíritu Santo es la ley de Dios, nuestra mente, nuestro corazón, recordándonos las palabras de Cristo. Entonces, también cambiaron la forma. Cuando uno realmente decide ser un hijo de Dios y vivir como un verdadero seguidor de Cristo, también las formas cambian. Y lo que tenía esa iglesia judía, por decirlo de alguna manera, era que también tenían que ser limpiados de las formas. O sea, lo que Dios le está diciendo en ese momento es: ustedes ya no necesitan una ley, no necesitan la ley terminó con todo lo que la ley incluye, por eso no puede ser que todavía en la iglesia, por ejemplo, evangélica, se siga pidiendo un diezmo, se sigan pidiendo primicias, se sigan pidiendo pactos, se sigan pidiendo todo lo que se pide, porque eso es la parte de la ley y caducó, terminó, se terminó, para la iglesia no es eso. Pero por otro lado también es muy importante comprender que en estas formas que el escritor está diciendo, ya no pueden vivir como los judíos, sino vivir en esto que Cristo trajo, ya no pueden estar bajo el sacerdocio arónico, sino bajo el sacerdocio de Cristo, ya no necesitan ustedes que un edificio, no necesitan un templo, no necesitan un tabernáculo, porque ahora entraron con Cristo al mismísimo cielo, que es que es el santuario celestial y eterno. Entonces cambian la forma. Entonces ahora Dios le está diciendo: ustedes no necesitan un templo, ustedes no necesitan el culto que se hacía dentro del templo, ustedes no necesitan todo lo que la ley decía. Cambien esas formas.
Entonces hoy en día, yo para terminar, quiero resumir con esto, yo veo lamentablemente, y espero que Dios traiga luz sobre la iglesia, para que la iglesia pueda comprender esto que Dios le estaba escribiendo en ese momento, que el apóstol Pablo le escribía a la iglesia de los hebreos. Ya cambiaron la forma, no solamente Dios purificó tu mente, no solamente Dios internamente te purificó, internamente te lavó de malas conciencias para que ahora sirvas a Dios vivo, y le sirvas no pecando, sino teniendo conciencia de Él, haciendo lo que Él espera, pero también te limpió exteriormente de todo lo que la religión te adornaba. Todo lo que la religión adornaba. Hay tantos adornos que la religión puso. El templo, el culto, las formas del culto, las formas de hablar, el léxico que tenemos religioso, la forma de vestirnos, todo lo que implica lo religioso. Dios ya lo sacó, ya limpiate de todo eso, limpiate del pecado internamente porque el Espíritu Santo vino a limpiarte por dentro, pero también limpiate de toda la forma religiosa que heredaste, toda la forma religiosa que heredaste, si estás ahora escuchando este video, si sos una persona que no se va a un templo, lo que sea, todo lo heredaste por tradición, nada tiene que ver con Cristo. La iglesia primera no tenía culto, la iglesia primera no tenía templo, la iglesia primera no manejaba diezmo, la iglesia primera no tenía un liderazgo piramidal como hay ahora, la iglesia primera no tenía estas formas que hoy en día de supuesta honra al que está más arriba. Entonces ya limpiate de todo eso, por favor, y empezá a vivir la verdadera relación con Dios y el verdadero cristianismo. Volvamos a ser la iglesia que éramos. Y yo no lo digo del punto de un crítico, lo digo de alguien que lo vive. Nosotros lo vivimos como comunidad. Lo vivimos como comunidad cristiana. Si alguien llegó a ver este video hasta este punto, vuelvo a repetir, soy pastor de una comunidad cristiana y hace más de 10 años nosotros no tenemos templo, no celebramos culto, no pedimos diezmo y vivimos como la primera iglesia, intentamos todo el tiempo honrar a Dios con nuestras vidas, personalmente lo hacemos y cuando nos reunimos para honrarlo, nos reunimos para celebrar la cena del Señor, nos reunimos para orar, nos reunimos para edificarnos mutuamente, pero sobre todas las cosas para observar las enseñanzas de Jesucristo y ponerlas por obra en nuestras vidas. ¿Y qué hacemos más allá? Más allá vamos a buscar al perdido, intentamos evangelizar a la gente, queremos llegar a las casas, sentarnos a la mesa, escucharlos, ministrarles. O sea, eso lo hacemos. Fíjate, no estoy en un escritorio, no te abro una gran Biblia, no me puse saco y corbata para explicarte todo lo que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo en un lenguaje que trates de entenderlo. A ver, podemos de una vez por todas ser la iglesia que Jesucristo nos dejó. Limpiémonos en nuestro interior de la mala conciencia de una vez por todas y honremos a Dios con nuestras vidas. Pero también limpiémonos exteriormente de toda la tradición religiosa que cargamos, porque muchas veces por el testimonio que damos por no haber sido limpios aquí adentro, la gente no cree. Y muchas veces por el testimonio que damos afuera de toda nuestra forma y toda nuestra tradición religiosa, la gente tampoco viene a Cristo. Es hora que dejemos ya el pecado de lado, el orgullo de lado y también el orgullo religioso de lado y las formas y pensemos que nosotros no estamos viniendo a Dios para que Dios haga algo lindo con mi vida, si Dios que quiere usarme a mí para que los que están allí afuera puedan creer en Él, puedan nacer de nuevo, puedan entrar al reino, puedan entrar a Cristo y ser parte de la iglesia. Es nuestra responsabilidad como generación. Y te dejo este mensaje, bueno, esperando que te sirva, esperando que pueda eh, hablar algo Dios a tu vida a través de esto. Te envío un fuerte abrazo y bueno, muchas gracias. Jorge Lonzi, desde aquí de la isla de Tigre, ministerio, si quieren llamarlo, porque muchas veces me preguntan, ¿qué ministerio tiene usted, pastor? Bueno, le pusimos la misión, comunidad cristiana. Para aquellos que necesitan que tengamos un nombre, igual somos la iglesia, pero bueno, la misión comunidad cristiana para aquellos que necesitan el nombre, eso es lo que nosotros somos, es lo que pastoreamos y vamos formando comunidades en diferentes lugares, de acuerdo a Dios nos permite hacerlo. Un fuerte abrazo, sigan bien, paz.